Creo que se podrán decir muchas cosas de la crisis social y económica que atraviesa Asturias en los últimos años, pero no que faltaron avisos ni voces de alarma. Todos los indicadores socioeconómicos llevaban décadas advirtiendo de un deterioro constante de las condiciones de vida en nuestra comunidad. Este largo declive se ha cronificado y amenaza con derivar en un derrumbe generalizado de consecuencias impredecibles. El año 2020, el informe AROPE, que conocíamos también con los datos del 2020 en este año, confirmaba esta situación crítica en la que se encontraba Asturias, ¿no? Por primera vez, la población asturiana crecía la pobreza, nos convertíamos en la comunidad más desigual del Estado y superábamos la media estatal. Y por primera vez la renta media asturiana era inferior a la renta media estatal. No datos coyunturales, sino unas tendencias negativas de las que venimos hablando en este Parlamento durante muchísimos meses y que yo creo que informan de que están produciéndose transformaciones estructurales, ¿no? ¿Qué podría ser sino que el 27,7% de la población esté en riesgo de pobreza o exclusión social? 282.000 personas, 73.000 más que en 2008, 30.000 personas más que en 2019, 25.000 mujeres. Podemos echar algo de la culpa a la pandemia, pero eso explica mal que la pobreza haya aumentado un 32,9% en Asturias desde el año 2015. El coronavirus tampoco explican los datos de paro y emigración juvenil, que seamos la comunidad en la que más gente vive en hogares con baja intensidad de empleo, es decir, donde trabajan pocos de sus miembros, o que no entendamos por qué sube la renta media en el conjunto del Estado en una situación diferente a la de Asturias, ¿no? Si a esto le añadimos un desequilibrio territorial que condena al ostracismo a las zonas rurales en beneficio de los núcleos urbanos y a los núcleos urbanos de Asturias en comparación con los núcleos urbanos de otros lugares, pues encontramos que tenemos un problema que hasta el momento no se ha conseguido solucionar. Y esto nos lleva al presente debate. El presupuesto es, ante todo, una herramienta, me atrevería a decir, la principal herramienta de intervención socioeconómica de la que dispone el Gobierno. Por eso mismo, la responsabilidad en este debate y de dos partidos políticos es máxima. Las cuentas autonómicas ofrecen un horizonte de propuestas que tienen que ir destinadas a resolver algunos de los problemas que tenemos actualmente en Asturias. Y, por lo tanto, el proyecto presupuestario y las alternativas de la oposición tienen que ir en esa sintonía, ¿no? En cómo los grandes números concretos en determinados ámbitos solucionan los problemas que vemos que son estructurales. Y, en este sentido, una lectura atenta de cualquier presupuesto nos dice mucho de cuáles son las prioridades políticas de un gobierno, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de la articulación territorial de Asturias, hemos visto, probablemente estamos viviendo un 15M en el suroccidente asturiano, donde está habiendo movilizaciones exigiendo algo así como que se les tenga en cuenta, que exista, que se acabe el abandono de décadas, ¿no? Los argallos se incomunican cada poco tiempo al suroccidente, lo cual podría ser un símbolo de falta de atención en las salas y, claro, es una gota que colma el vaso sobre unos concejos en los que llueve sobre mojado. Esta es la principal idea, ¿no? Llueve sobre mojado y por eso el descontento es mayor. Tendría que haberse visto en los presupuestos que las declaraciones de intenciones del Gobierno tuvieran que venir respaldadas por partidas presupuestarias dirigidas a solucionar la magnitud del problema de la despoblación en las zonas rurales. ¿Qué nos encontramos? Descenso en la inversión en carreteras, especialmente en estas zonas, de 56-47 millones, y un recorte que es incomprensible por buena parte de la gente que ve como que el corredor del Narcea lleva años sin intervenciones adecuadas, la A63 acumula una década de retraso, la A29 parecido, hay continuas intervenciones del servicio, otras zonas de la comunidad como la carretera del Pontón por Amieva, el tramo Llobio-Canero, la N632 o la carretera La Borbolla, suponen problemas estructurales en las zonas rurales ante los que evidentemente habría que afrontar, ¿no? Y sin embargo, lo que nos encontramos, hemos hablado en este proceso presupuestario, es que el gasto fundamental para la articulación territorial de Asturias es precisamente la partida de 6 millones de euros, que es la carretera que conecta a Amazon con la A64, ¿no? Las A17 en Boves, San Miguel de la Barrera. Que esa sea la principal inversión en un proceso de recorte en las zonas rurales es llamativo y refleja sobre todo prioridades de rapidez de ejecución de unos proyectos frente a otros. Como hemos dicho, bienvenido el empleo, pero no deberíamos dejar de pasar notas de experiencias de otros territorios y países, ¿no? Hablando de Amazon, llamativo, programa de digitalización del comercio minorista, es decir, lo que vamos a ayudar a digitalizar al pequeño comercio, 800.000 euros, que son 6 veces menos que la inversión, repito, en la carretera de conexión de Amazon con el resto de autovías, ¿no? Y en el año
donde más 5,3 millones hasta el año 2023, 800.000 euros en el programa de digitalización del comercio local, el año en que va a entrar el principal competidor a competir con el comercio autóctono en Asturias. Son prioridades, señor Cofiño. Sabemos que, por cierto, 800.000 euros a repartir entre 65.000 pymes, micropymes y empresas sinaladas de Asturias. 800.000 euros para 65.000 empresas, ¿no? Entienda el impacto de la competencia feroz que van a tener a partir de este año, ¿no? Si vemos también los fondos europeos, que incrementan una partida en inversiones en 123 millones de euros en estos presupuestos, donde poco o nada hemos conocido durante este año, de cómo se van a ejercer las prioridades de inversión, pues claro, vemos que tenemos un problema, vemos que incrementa, gracias a la labor del Ministerio de Trabajo, la inversión en políticas activas de empleo, pero que eso no necesariamente se plasma en una mejora de los resultados del SEPEPA y, por lo tanto, ahí vemos un problema y se vuelve a incrementar en ese sentido. En 2018 solo intervenía el SEPEPA en el 2% de los contratos, yo creo que es llamativo, y eso refleja también en un contexto donde se reduce el paro durante 9 meses en España, mientras llevamos 3 meses de incremento del paro en Asturias, ¿no? Algo hay que hacer en ese sentido, algo habría que hacer en materia de trabajar hacia una empresa pública de energía, es decir, que el Principado pueda tener también capacidad de actuar en la producción y comercialización, en el autoconsumo colectivo, en el desarrollo de comunidades energéticas locales. Valoramos en 3 millones de euros la inversión que era necesaria para este sentido. Un fondo de rescate industrial, ya lo hicimos cuando lo Felguera este año, ya invertimos desde el Principado, ¿no? Pues ¿por qué el Principado no puede intervenir tanto en grandes empresas como en pymes para ayudar a aumentar la escala de la intervención y ayudar a que se tenga más capacidad de desarrollo en nuestro tejido industrial y poder resistir, digamos, ante los problemas que pueda venir de deslocalizaciones o de riesgo de cierre, ¿no? Esto es importante, ¿no? Como es importante, y es motivo también de este debate presupuestario de hoy, el origen de los recursos económicos. Señor Cofiño, dimos en materia fiscal en una cuestión clave. En nuestra opinión, no se puede mantener la sostenibilidad de los recursos públicos en el medio plazo si no hacemos, como dicen los organismos internacionales, una política fiscal que nos permita aumentar los ingresos para tener capacidad de actuar en los servicios públicos. Si los ingresos no se incrementan y el gasto en servicios públicos cada vez va a ser mayor por el envejecimiento de la población, más gasto en dependencia y más gasto en sanidad, vamos a tener un problema de insostenibilidad. Eso es lo que diferencia, yo creo, parte del Parlamento en dos en el debate de estas enmiendas de totalidad, que tiene que ver también con cómo entendemos que los recursos públicos se tienen que conseguir, ¿no? Quien dice hay que bajar impuestos y, por lo tanto, me da igual que los servicios públicos no sean sostenibles porque eso lleva a la privatización y a la externalización y a que la gente se busque la vida, y quienes decimos necesitamos aumentar también la financiación para actuar en ese sentido, ¿no? Y eso es fundamental. Esto es que entendamos que necesitamos políticas de país para actuar ante el envejecimiento de la población de Asturias, la comunidad más envejecida del Estado, y ante los problemas demográficos de la comunidad donde menos niños nacen. Eso es una política de Estado. Necesitamos un plan de choque urgente, porque si no actuamos allí, tenemos una insostenibilidad de los servicios en el medio plazo, ¿no? Y aquí tenemos, yo creo que uno de los meollos de las cosas que están sucediendo y que comentaba antes el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué supone la geometría variable en este proceso de la legislatura, ¿no? Esto básicamente lo hemos visto en este debate presupuestario con el sí distante de Izquierda Unida y el acercamiento de Ciudadanos, ¿no? Izquierda Unida plantea, con razón, y compartimos esas posiciones, que necesitamos aumentar la fiscalidad para poder actuar y tener recursos públicos para defender nuestros servicios públicos. Y Ciudadanos plantea que hay que bajar los impuestos para no sangrar, digamos, a las familias y a las empresas. ¿El Gobierno qué dice? Dice, Izquierda Unida quiere subir, Ciudadanos quiere bajar, por lo tanto lo dejamos todos como está. Y no cambia nada. Esto es la geometría variable a día de hoy en Asturias. Es un partido tira por un lado, otro tira por el otro, y el Gobierno hace exactamente lo que estaba haciendo antes, que es nada. Y entonces no hay cambios. Este es el problema que hay que resolver. Este es el nudo gordiano que planteaba nuestro compañero Ovidio Zapico anteriormente. ¿Cómo actuamos ante eso? Evidentemente necesitamos unidad estratégica de las fuerzas transformadoras. En Gijón, un gran acuerdo de nuestra compañera Laura Tuero y de la dirección de Gijón. Necesitamos persistencia para decir, oye, los acuerdos hay que cumplirlos, y los acuerdos tienen que tener contenidos y transformación, porque si no, firmamos acuerdos que luego se incumplen o que no transforman nada y seguimos como estamos, ¿no? Entonces, importante que lleguen a acuerdos, importante que esos acuerdos sean con contenido y haya persistencia, e importante movilización social que empuje las transformaciones. Esto yo creo que es la cuestión central
que hay que resolver en esta legislatura, ¿no? Es si nos vale un modelo de geometría variable amparado en un discurso de la unidad nacional, de la unidad por la pandemia, que es un poco lo que ha planteado el gobierno del Partido Socialista, que en la práctica no ha podido afrontar ninguna transformación estructural y nos lleva a una situación donde Asturias se encuentra en la incapaz de resolver algunos de los problemas estructurales, ¿no? Problemas estructurales en sanidad, por ejemplo. Tenemos un problema en salud mental, donde sabemos que por cada euro invertido en más psicólogos y psicólogas se reducen en 3 euros el coste en farmacológico. No hay una solución adecuada, evidentemente. 4 psicólogos y psicólogas para el conjunto de Asturias no es una solución. Planteamos que un mínimo de 200 psicólogos y psicólogas con 7 millones de euros eran necesarios. Necesitamos nuevas categorías profesionales en sanidad. Necesitamos convertir la salud bucodental en un derecho para todos los menores de edad. No debería de pagar ningún niño y adolescente de menor de 18 años por la salud bucodental, sus padres. No debería ser una parte del sistema público en esta primera fase. Necesitamos mejorar la atención de colectivos precarizados dentro del sistema sanitario. El caso de las TCAEs y los contratos de un día es llamativo. Hacer de una vez el hospital de Cabueñes, porque que se presupueste y no se lleve a cabo es un daño a la credibilidad de cualquier gobierno. ¿De qué sirve presupuestar 4 años seguidos a un hospital si luego no se invierte ni un euro? Pues evidentemente la gente puede decir, oye, presupuestáis cosas que no queréis llevar a cabo. Y eso daña la credibilidad de esas cuestiones, ¿no? Necesitamos actuar en la atención primaria, donde por mucho que se diga que se ha incrementado la inversión, hay un problema estructural que lo percibe toda la ciudadanía, que cuando va a los centros de salud de atención primaria ve que no tiene capacidad de respuesta en muchos casos, y por lo tanto hay que actuar. Necesitamos una actuación en materia de dependencia, evidentemente, donde conocíamos los datos de que 1.000 personas morían en la lista de espera de dependencia. Necesitamos actuar en los refuerzos COVID, entender que vamos a seguir en una situación donde la pandemia requiere que reforcemos todo el estado del bienestar durante el año 2022 también, y esto lo están diciendo el profesorado, evidentemente, está diciendo, oye, que necesitamos más refuerzos en las aulas, no se pueden eliminar, y eso hay que presupuestarlo en este presupuesto. Necesitamos actuar en materia de conciliación y corresponsabilidad, en ese sentido. Tenemos un problema de vivienda, lo ha venido recalcando la plataforma de afectados por la hipoteca, con riesgo de desahucio en cuanto pase la pandemia, donde en ese contexto se reduce las ayudas de materia de alquiler y las ayudas para el acceso a la vivienda, es decir, donde necesitaríamos más inversión pública en vivienda que nunca, no encontramos esa actuación, ¿no? Evidentemente, tenemos muchas cuestiones, ¿no? Y una política, también lo ha comentado nuestro compañero Ovidio Zapico, en materia de 0 a 3, que extraña, donde se prima un cheque bebé, a pesar de que todos los expertos y expertas del mundo lo que dicen es que es mucho más efectivo una política de educación pública, gratuita y universal de las escuelas infantiles de 0 a 3, ¿no? Y por lo tanto se gasta el dinero en otra dirección que parece que no es la más adecuada para conseguir los objetivos que se buscan, ¿no? La pregunta era, ¿es necesario rehacer el proyecto presupuestario de arriba abajo? No. Por eso nuestro grupo parlamentario no presentó enmienda a la totalidad y por eso nuestro grupo parlamentario considera que las propuestas que han presentado los enmendantes pues son inadecuadas, porque hay posibilidades de que este presupuesto incluya modificaciones que mejoren y que mejoren sustancialmente algunos de los problemas estructurales que hay. Es posible rehacerlo, es posible que haya modificaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente que siempre hemos dado la capacidad de buscar negociaciones con contenidos, ¿no? Y luego, sobre todo, porque esas enmiendas a la totalidad de PP, Foro y Vox van en la dirección contraria, que es mermar recursos en los presupuestos y dificultar, por tanto, la capacidad de intervención social, ¿no? Digamos que el modelo es completamente el opuesto al que tiene nuestro grupo, ¿no? Donde creemos que necesitamos más Estado, más sector público, más recursos fiscales y más contenido social, ¿no? Es otra posición, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, pasa por llegar a esos acuerdos con contenido, poder actuar ante algunos de los problemas estructurales que son evidentes en Asturias y que por lo tanto necesitan respuesta, y salir de una geometría variable para que nada cambie, que no sirve en estos momentos para Asturias, ¿no? Y una última mención. Se ha planteado también anteriormente la necesidad de desbloquear el asunto del Estatuto de Autonomía. Es evidente que se necesita poner el acelerador en una negociación donde hay mimbres para desbloqueo, nuestro grupo ha planteado también algunos, hay un calendario sobre la mesa y hay una urgencia política de llevarlo a cabo. Para que Asturias importe, para que Asturias tenga sentido político,
necesitamos llegar a esta reforma estatutaria y, por lo tanto, necesitamos que nos movamos todos y todas, que el Partido Socialista ejerza su liderazgo y que Asturias pueda tener esa autonomía. Gracias, señor.